Soy el doctor Julio Pérez, cirujano gastrointestinal, y esta es la sección El caso del día, en donde comentamos casos que voy viendo aquí en consulta. Me llegan muchos pacientes complejos y complicados a consulta y me parece importante comentar casos para que ustedes no vayan a caer en algunos errores o vayan a caer víctimas de doctores que no están manejando las cosas del todo bien, principalmente en casos complicados. Hoy tenemos el caso de una paciente de 42 años, originaria de Colombia, que desde hace 5 años presenta dolor súbito agudo en la boca del estómago, en el epigastrio, tipo transfictivo, es decir, que siente que la atraviesa y se le va hacia la espalda. Se acompaña de vómito y se acompaña de cuadros de diarrea. El primer cuadro que presentó lo presentó en Colombia y le hicieron estudios y llegaron a la conclusión que tenía un problema de vesícula. Lo curioso es que en la vesícula no había datos de agudización, es decir, no estaba la pared engrosada, sus laboratorios estaban normales, sus bilirrubinas estaban normales, no había litos en la vesícula y no le habían hecho ningún estudio de vaciamiento vesicular. Y aún así le habían ofrecido la cirugía. La paciente se negó porque pues no estaban del todo seguros y con los estudios negativos pues ella decidió que no. Presentó el cuadro un par de veces más, se vino a vivir aquí a México y aquí en México nuevamente presenta los cuadros. Y estos cuadros que presenta se repiten en 2 o 3 ocasiones más. Inician el protocolo de búsqueda de disinesia vesicular, algo que estuvo bien, estuvo el primer punto a descartar, la primera enfermedad a descartar, debido a que el cuadro parece característico de un problema de vesícula. El dolor le da en la boca del estómago, se le va hacia atrás, en ocasiones se le va hacia el lado derecho, debajo de la costilla del lado derecho, pero lo característico es que le da diarrea aguda, líquida, que acompaña estos cuadros. Le mandan a hacer un gamagrama. El gamagrama de vaciamiento vesicular es el estándar de oro, es decir, el estudio más preciso para diagnosticar trastornos del vaciamiento de la vesícula. Le mandan a hacer el gamagrama vesicular y el gamagrama mide qué tanto medio de contraste nuclear vacía la vesícula. Para esto primero se tiene que llenar la vesícula del medio de contraste y después se tiene que vaciar. El problema es que el gamagrama sale inconcluso, debido a que el medio de contraste nunca llenó la vesícula. La vesícula nunca se pintó, por así decirlo, en el estudio del gamagrama. Por lo tanto, no pudieron evaluar el vaciamiento de la vesícula. Es un estudio no concluyente. No quiere decir que el estudio salió anormal, es un estudio no concluyente porque no pueden medir qué tanto vacía la vesícula porque el medio de contraste nunca entró a la vesícula. Y esto es algo importante porque nos está diciendo que algo no va bien por la zona, al menos en la zona biliar. Y el cuadro clínico es muy parecido a un problema de vesícula. Y un estudio nos sale alterado de vesícula, pues nos sigue diciendo que el problema va por ahí. Sin embargo, aquí hay 2 puntos muy importantes. Bueno, el doctor con el que había ido le ofrece una cirugía de vesícula, quitar la vesícula, y es por eso que llega conmigo, diciendo, oiga, doc, quiero una segunda opinión, porque me ofrecen quitarme la vesícula y mejorar, pero yo no estoy segura, y el doctor no se veía seguro de que realmente yo tuviera ese problema. Aquí hay 2 puntos importantes, ¿sí? Número 1, el cuadro clínico es característico de un problema de vesícula, un dolor que me da en la boca del estómago, se me va hacia atrás, se me va del lado derecho, debajo de la costilla del lado derecho, se acompaña de náusea, de vómito, pero ese es el cuadro como característico de un problema de vesícula, pero se acompaña de diarrea. En ocasiones, en algunos cuadros de inflamación aguda de vesícula, se puede acompañar de diarrea, por supuesto que sí. Sin embargo, otro punto importante es que le han hecho múltiples ultrasonidos durante el cuadro de agudización y la vesícula se ve completamente normal. Y otro punto aquí importante es que este gamagrama salió que la vesícula no se llenó del medio de contraste. Esto nos puede indicar que puede haber algún problema anatómico, que está obstruida la vesícula. Sin embargo, en los ultrasonidos se descartó que hubiera alguna piedra atorada o que hubiera algún acodamiento o alguna posición anatómica anormal. Nos puede indicar también que en ese momento la vesícula estaba tan llena que no podía entrar el medio de contraste del gamagrama. Entonces, ¿qué decisión tomamos aquí? Hay que tomar en cuenta que los dolores que parecen de vesícula no son sinónimos o no nos están dando el diagnóstico definitivo que es un problema de vesícula. Puede haber otros problemas en la zona.
Y debido a estas características de la paciente, la clasifiqué como un caso difícil e inicié un protocolo diagnóstico de un caso difícil. El protocolo diagnóstico es empezar a buscar otras probabilidades diagnósticas antes de someter la cirugía. ¿Por qué no la sometí a cirugía de manera inicial? Porque finalmente no tenemos un estudio concluyente que realmente nos diga que la vesícula estaba haciendo mal y no tenemos, al no tener este estudio concluyente, no tenemos la justificación, aunque clínicamente puede ir por ahí. Tenemos que estar seguros que la paciente se va a beneficiar de la cirugía de vesícula. Al quitar la vesícula, que sus síntomas se van a quitar. Si no tenemos esa seguridad, no tenemos por qué operarla. ¿Cómo vamos a asegurar eso con ella? Bueno, descartando otros 2 o 3 problemas que pueden explicar este cuadro. Hasta ahora tenemos un par de enfermedades que son candidatas a explicar el cuadro de ella. Uno de ellos es algo que se llama disfunción del esfínter de Oddi, en el cual es un problema que una válvula donde el conducto que trae la bilis del hígado y de la vesícula desemboca en el intestino delgado. Hay una válvula ahí que se llama esfínter de Oddi. A veces ese esfínter se descompone, se aprieta, da espasmos y da un cuadro muy característico de dolor muy parecido al que presenta la paciente, muy parecido a un cuadro de vesícula. Sin embargo, la vesícula que está más arriba está bien. Este espasmo del esfínter de Oddi o disfunción del esfínter de Oddi puede provocar distensión de vesícula sin provocar alteraciones en el vaciamiento. Puede provocar que la vesícula esté muy llena, que le cueste trabajo llenarse y que el medio de contraste no haya podido pasar a la vesícula porque ya estaba la vesícula llena, porque no se pudo vaciar, porque esta válvula estaba apretada o estaba con un espasmo. Sin embargo, aquí lo que llama la atención son los cuadros de diarrea que acompañan. Por lo tanto, puede haber un síndrome de intestino irritable de patrón mixto, porque la paciente en ocasiones presenta constipación, que esté sobrepuesto a esta paciente. Y al tener este cuadro sobrepuesto, bueno, en un proceso de dolor agudo pueden presentar diarrea. Otro candidato a descartar, o otra enfermedad candidata a descartar en este caso en particular, es lo que se llama síndrome de Wilkie o un pensamiento de arteria mesentérica superior. El síndrome de Wilkie consiste en que la tercera porción, entre la tercera y la cuarta porción del duodeno, pasa por detrás del duodeno la arteria aorta, por aquí. El duodeno está aquí, es esta parte, mi mano representa el intestino delgado, la porción de intestino delgado llamado duodeno. Esta es la arteria aorta, y por aquí adelante pasa una arteria que se llama arteria mesentérica superior, de tal manera que pasa así. En el pinzamiento, la arteria aprieta al duodeno, al intestino delgado, y provoca una oclusión. Lo característico del síndrome de Wilkie, del pinzamiento de arteria mesentérica superior, es el dolor, mucho dolor, con problemas de vaciamiento gástrico que se pueden acompañar de vómito, náusea continua, y en ocasiones aumenta la peristalsis debido a que está pinzado el duodeno y debido a que hay mucho dolor y les puede llegar a dar diarrea. Actualmente la paciente iniciamos un tratamiento con nifedipino, que es un tratamiento inicial. En ocasiones está bien, en ocasiones no es muy bueno, ya no se recomienda como de primera línea. Sin embargo, en algunos pacientes donde no está como muy bien o muy aclarado, se recomienda hacer una prueba terapéutica, y si mejoran, bueno, quiere decir que el problema va por ahí. Hicimos una prueba terapéutica, la paciente ha mejorado en cuanto al cuadro. Sin embargo, el diagnóstico aún no está del todo realizado. Está pendiente realizar una tomografía que le acabamos de pedir para determinar si el ángulo entre donde pasa la arteria mesentérica superior por delante y la arteria aorta por detrás está muy cerrado y esté pinzando el duodeno que pasa por aquí. De hecho, se vería más o menos así. Aquí pasa el duodeno, aquí está, esta es la arteria aorta y esta es la arteria mesentérica superior. Si el ángulo es muy cerrado, el diagnóstico es positivo. Estas enfermedades, que son poco comunes, son menos frecuentes, no son fáciles de encontrar en los estudios. Se debe de pedir al imagenólogo, al médico especialista que está haciendo el estudio, que busque específicamente los datos diagnósticos de esta enfermedad. Si no lo pedimos, difícilmente se pueden encontrar. Hay una frase que me gusta decir mucho a los pacientes, y es: los estudios no dan diagnósticos. Hay que hacernos a la idea de eso. Los estudios no dan diagnósticos.
diagnóstico es clínico, lo del paciente. Y lo que hacen los estudios es mover las probabilidades diagnósticas que nosotros determinamos en un principio. Eso es lo que hacen los estudios. Los estudios mueven las probabilidades diagnósticas. En conclusión, no todos los dolores en la boca del estómago son gastritis, no todos los dolores que parecen de vesícula realmente son de vesícula, y no todos los estudios que son no concluyentes y que están teniendo un cuadro de vesícula son sinónimos de que te tienes que operar de la vesícula o de cualquier otro órgano o de cualquier otra enfermedad. Antes de realizar una cirugía, por más inocua que parezca, tenemos que estar seguros que el paciente se va a beneficiar de esa cirugía. El consejo para ustedes de este caso: si ustedes están teniendo un cuadro difícil, que ya acudieron a más de un doctor o más de un par de doctores, los quieren operar, pero no están seguros los doctores de que realmente eso les vaya a aliviar el cuadro, pueden buscar otra opinión. Y no oculten las cosas, no oculten los estudios, y comentarles a los doctores si tienen experiencia en estos casos difíciles, y ustedes mismos pedirles al doctor que busque otra alternativa, si puede haber otra explicación a sus síntomas. Y ya como nosotros como doctores tenemos que buscar. En ocasiones algunos colegas no se acuerdan de todos los síndromes porque son poco comunes, y se casan con un diagnóstico, ¿no? Vesícula, vesícula, y no salen de ahí. Gastritis, reflujo. No se ponen a ver que puede haber dispepsias, dispepsia funcional, dispepsias orgánicas, reflujo duodenogástrico, disfunción de esfínter de Oddi, pinzamiento, síndrome de Wilkie, entre otras enfermedades más, que a veces no son tan raras. El problema es que no están bien diagnosticadas. Entonces, no se desesperen. Si ustedes tienen algún problema crónico y no tienen bien un diagnóstico, probablemente sea una enfermedad rara o tengan 2 o 3 cuadros sobrepuestos. Eso es muy común. Eso, cuando clasifico un paciente como caso difícil, lo más común de los casos difíciles es que tienen 2 o 3 cosas sobrepuestas, lo cual provoca un poco de confusión. Eso fue el caso de hoy. Más adelante les diré en qué concluye, si resultó ser una disfunción del esfínter de Oddi, si resultó ser un síndrome de Wilkie o si resultó ser alguna otra patología menos común que esas, que aún puede haber más explicaciones. Soy el doctor Julio Pérez, cirujano gastrointestinal, y nos vemos hasta el próximo caso difícil que les tenga que comentar, que voy viendo aquí en consulta. Nos vemos.